Si te dan a escoger entre un personaje positivo o un personaje negativo, ¿cuál harías? ¿O cuál querrías ser? A mi opinión, creo que querría ser el personaje positivo, nunca el negativo. Ahora, ¿por qué ser un personaje positivo? Para nuestra vida es una gran enseñanza ser un personaje positivo. Pero también es ser un personaje positivo para con los hombres. Este personaje que también va a conducir a otros a ser positivos en la vida. Si analizamos personajes positivos y vamos a las enseñanzas bíblicas, hay muchos. Pero también hay personajes negativos, los cuales también son manipuladores, son hechiceros, son engañadores. Este tipo de personas, evítalos. Apártate de ellos, porque también son pecadores. Pero pecadores que no quieren arrepentirse delante de Dios. Incluso van a intentar eliminarte. Si analizamos la rebelión de Coré, cuando él se viró contra Moisés y se viró contra Dios, él quería ser un jefe, quería ser un caudillo, quería ser el libertador del pueblo de Israel. A él se le había olvidado los milagros que Dios hizo y en los cuales usó a Moisés, que fue el líder que Dios llamó para que lo sacara de la tierra de Egipto, el líder que los condució por el desierto. Sí, había en el corazón de Coré algo bueno. Siempre estuvo allí la persona que él quería ser. A veces nosotros queremos ocupar posiciones y lugares los cuales no nos corresponden, los cuales Dios no nos destinó para ello. Usurpamos esta posición y no nos va bien. Pongamos un ejemplo. Un liderazgo en una nación, el cual fue también escogido por los hombres. Pero que hubo palabras, hubo campañas políticas, hubo campañas buenas y campañas malas. Pero escogieron a una persona que quizás no los iba a conducir el bien. Porque había un espíritu en él que era de hechicería, un espíritu en él que era de manipulación. Y arrastraba a muchos hombres a seguirlo a él. Recordemos también que dice que Moisés fue a la presencia de Dios, habló con Dios, se humilló delante de su creador y le dijo: no es contra mí que se están rebelando, es contra ti contra quien se están rebelando. Él se rebelaba contra Moisés, pero a la misma vez se rebelaba contra Dios. Moisés era el hombre que Dios había escogido. Era el libertador que Dios había puesto al pueblo de Israel en ese tiempo. Ahora Coré hizo algo bueno, Coré, para querer tener esta posición. Cuando él mentía y también decía así, él solo nos ha utilizado. Hay logros que las personas quieren obtener hablando mal de otros. También le decía, nos tiene aquí en el desierto, camina por el desierto, camina por el desierto. ¿Y cuándo vamos a entrar a la tierra prometida? Así muchas veces nos van a decir a nosotros: ¿cuándo tu Dios te va a levantar? ¿Cuándo tu Dios te va a bendecir? ¿Cuándo tu Dios te va a sacar de ese estado en el cual tú estás? ¿Cuándo tu Dios realmente va a hacer algo por tu persona? Porque lo que están tratando es tratando de desviarte del camino del Señor. Hay etapas en nuestra vida las cuales vamos a estar pasando. Y estas etapas son de pruebas. Estas etapas son de desierto. Estas etapas son de caminar y andar con Dios, de afirmarse en la fe. Recuerden siempre que la fe es la certeza. La fe es certeza, es la convicción de lo que se espera, lo que no estamos viendo. Ellos caminaban por el desierto, pero iban camino a la tierra prometida. Nosotros caminamos con Cristo, pero vamos camino al reino de Dios. Caminamos con Cristo, caminamos en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Vendrán pruebas, vendrán necesidades, vendrán problemas,
pero siempre vamos a tener en nuestra mente esa palabra que dice: Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Jesús dice: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Él la pone, Él la puso por nosotros. Y un buen pastor nos va a guiar, nos va a cuidar con su vara y su callado. Pero siempre va a existir ese personaje negativo. Ese personaje el cual va a intentarte apartar del camino del Señor. Un liderazgo negativo, no positivo. Hace unos años atrás escuchaba a una persona decir estas palabras. Existe dos tipos de personas: los que quieren hacer la voluntad de Dios y los que quieren destruir la voluntad de Dios en el creyente. Si es real. Están los que quieren destruir la voluntad de Dios en el creyente. Está el que quiere que no sigas caminando con Cristo Jesús. El que te apartes del camino del Señor. Porque esta persona es negativa, tiene un liderazgo negativo, no positivo. Y está el que te conduce por delicados pastos. El que hace la voluntad de Cristo. El que no usurpa ni roba a la persona. El que no le miente a la persona. El que le habla verdad. Fue esa la persona que Dios puso a guiarte. Ahora, que haya otra persona que está intentando de que veas o armar una guerra o encender un polvorín hasta que explote y estalle en contra de un líder positivo, realmente es una persona negativa. Esta persona se va a ir, o si Dios no lo quita, así como hizo allí en el desierto. Muchos perecieron por su mentalidad negativa, por seguir a un líder negativo, por apartarse de Dios. Quiero decirte que este tipo de persona no va a triunfar en la vida. No va a adquirir esos logros los cuales él pensaba. Porque ese día se va a descubrir cuál era su propósito y cuáles eran las intenciones de su corazón. Que el Señor lo bendiga. Amén.